Buenos días, mi nombre es Sergio Izaza, soy médico pediatra, presidente de la Federación Médica Colombiana. Y quiero darle, en primer lugar, las gracias a quienes organizaron este primer foro regional por la defensa de los hospitales públicos en la ciudad de Sogamoso. Y tuvieron a bien invitarme como presidente de la Federación Médica Colombiana. Me pidió el doctor Fabio que les hablara un poco de lo que es el complejo médico industrial, que yo he llamado más bien complejo médico empresarial, porque ya sus pulpos trascendieron la industria solamente y han ido más allá. Pero para hablar del complejo médico industrial, tenemos que llegar a él, pasando por todo lo que está ocurriendo en este momento con el sistema de seguridad social en salud en Colombia. Si ustedes se ponen a pensar, se van a dar cuenta, ahora que yo se los digo, que ir al médico hoy en día se ha vuelto un evento tan común como ir a hacer mercado, como comprar simplemente las cosas, como meterlo en la lista de lo que hay que conseguir para las cosas cotidianas que hay que usar en la casa o de lo que hay que hacer. Si ustedes también recuerdan, habrá personas entre el público, tal vez las más viejas o las menos jóvenes, depende de cómo lo veamos, que cuando íbamos a ir al médico lo hacíamos porque sentíamos la sensación de enfermarnos, teníamos la sensación de enfermedad, de que estábamos con alguna cuestión, alguna situación que nos estaba pasando. Y estar enfermo, como decía, era el motivo para buscar una cita médica. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, lo que nos motiva es el temor, el miedo a estar enfermos o a enfermarnos. ¿Por qué digo yo esto? Porque hasta hace pocos años la gente tenía en la cabeza que la salud se cuidaba con buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de higiene, ejercicio, etc. Es decir, que si uno cuidaba estas cosas, no se enfermaba. Entonces lo que hemos visto hoy en día es que esa máxima de cuidar la salud con buenos hábitos alimenticios, nutricionales, higiénicos, etc., ha sido trocado por la visita al médico para que nos formule remedios. Y entonces eso implica que ha habido un cambio grande, importante, y nos diga ese médico si estamos enfermos o no lo estamos. Pero además, ese temor que nos acompaña se acaba cuando el médico en algún momento de la consulta, ya sea a la mitad o al terminar, nos sentencia y nos dice: si no se cuida, entonces usted se va a enfermar, o usted se va a empeorar, o simplemente si estoy bien. Y fue una cita de rutina, de control periódico anual, me dice: si no se cuida, usted se puede enfermar. Pero entonces, después de eso, ¿qué solución recibimos de parte del médico? Generalmente, una receta o una fórmula que nos entrega al terminar. Cuando nos dan esa fórmula, ellos dan por sentado que nosotros, si cumplimos lo que está en la receta, nos vamos a mejorar. Y resulta que realmente eso no es así. Esto ocurre no porque los médicos en sí mismos no lo quieran hacer, sino es que es tan limitado el tiempo de la consulta y tantas cosas las que tiene que hacer el médico, llenando papeles, formas, atendiendo al computador,
que no tiene tiempo de hablar con nosotros, ni nos da tiempo a que le preguntemos nada si no es puntual la queja que llevamos a la consulta o la inquietud. Pero la otra cuestión es que las posibilidades de solución que ofrece el sistema de salud con el que nosotros vivimos todo el tiempo, el sistema de salud vigente, corresponde a solamente dos alternativas. Una alternativa desde el punto de vista terapéutico, una alternativa farmacológica, o sea, de utilizar o consumir medicamentos, o una alternativa quirúrgica, o sea, de hacer una cirugía cuando eso sea requerido. Y no puede ser de otra manera, porque es que en tan corto tiempo hace falta un elemento fundamental, determinante en la relación médico-paciente, en el acto médico, que es el relato del paciente sobre lo que es su enfermedad, qué es lo que ha sentido, cómo se ha sentido, qué lo angustia, qué lo hace sentir más mal. Es decir, lo que normalmente llamamos desde hace muchos años, centurias, la anamnesis, o la parte más importante de la historia clínica, lo llamaríamos el relato. Ese relato, la respuesta a las preguntas de la anamnesis, es qué le pasa, desde cuándo, cómo le empezó, qué, en dónde, qué estaba haciendo, etc. Tiene un efecto doble. Por un lado, le sirve al médico como una información valiosísima para que él pueda aproximarse a un diagnóstico lo más preciso posible, que será completado posteriormente con los exámenes de apoyo diagnóstico que necesite, o por interconsultas u otros procedimientos involucrados en el acto médico. Pero por otro, y esto es igual de importante, esa actitud, esa actividad de la consulta, en donde el médico pregunta y oye a su paciente y le permite a su paciente expresar eso que está sintiendo y cómo lo sintió, tiene un efecto placebo muy significativo, que el solo hecho de que esta situación se dé hace que la persona se sienta mejor que cuando llegó. Es decir, se establece un vínculo donde la confianza es lo esencial, y el saber que hay dos personas, una que habla, otra que escucha, para después la que escuchó al comienzo puede hablar y quien habló al comienzo puede escuchar, para explicar de qué se trata lo que tiene probablemente el enfermo o la persona que consulta y cuál es el plan a seguir. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos dos modelos de consulta. Un modelo muy corto de la consulta, en donde solamente el médico pregunta unas cosas escuetas y da apenas tiempo a que el paciente responda muy puntualmente, sin que haya mayor interacción que esa, porque el resto del tiempo lo tiene que utilizar en llenar formas, en atender el computador, etc. Y el otro, en cambio, es un modelo de consulta en donde se establece, como decía, una relación de común acuerdo y basada en la confianza, en la aceptación de que el médico está para solucionar sus problemas. Cuando tenemos esos dos tipos de consulta, uno rapidísimo y el otro que se ocupa de la persona, uno puede pensar que ese proceso lo que busca en realidad es prestar una atención cuya finalidad o acción culminante sea el consumo de productos médicos, el producto ya sea en la forma de medicamentos o de otros insumos medicalizados, como por ejemplo uso de anteojos, de vendajes, de prótesis, de otros productos. Y entonces, al observar cada caso, sabemos que no ha habido solamente
el consumo de estos elementos, de estos productos, sino también las personas consumen consulta, porque se produce en el inconsciente de la gente una situación. Como pagan periódicamente en sus aportes que les descuentan por su trabajo para salud, se va creando una percepción de un derecho, del derecho a transformar eso que paga en algo que le retorne el sistema, ya sea bajo la forma de consulta o bajo la forma de insumos médicos. Y pues obviamente cuando se requiere la atención quirúrgica, bajo la forma de tratamientos quirúrgicos. Pero entonces aquí lo grave es que se llega a confundir eso que se constituye como derecho a cobrar por lo que yo he pagado o a recuperar de alguna forma el dinero que yo he pagado. Eso que se concibe como el derecho es lo que se confunde con el derecho fundamental a la salud. Y es decir, el sistema también conduce a la medicalización del concepto de salud, en donde salud se diría, de acuerdo con este modelo de sistema, lo que se decía hace ya 200 años, que salud es la ausencia de enfermedad, cuando, como veremos más adelante, salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Esa percepción de salud es totalmente errónea. Eso no es lo que debe ser salud, pero ese no es el derecho a la salud. Lo que hay que ver entonces es que ese comportamiento de los pacientes que acuden al sistema lo hacen como simples consumidores. Y eso es lo que he querido demostrar en esta parte de la charla. Lo que sigue después del consumo de médico o del consumo de consulta médica, lo que ocurre después, decía, es posible gracias a esa grandísima explosión permanente de publicidad a la que inevitablemente estamos expuestos todos los miembros de una sociedad de consumo. Y esa publicidad es la que nos induce a consumir también ciertas sustancias, ya sea bajo la forma de alimentos, de cosméticos, de medicamentos, y muchas veces sustancias estas, incluyendo varios medicamentos cuya sanidad o cuya utilidad o cuya inocuidad para la salud son muchas veces cuestionadas y no pocas veces cuestionables. Pero además eso conduce a otra situación que se da más frecuentemente cada vez dentro del sistema, y es la ocurrencia de errores médicos. Esos errores son consecuencia precisamente de enfocar la atención por parte del sistema, y en esa metodología, en esos dos tipos o formas de hacer consulta, de prestar la atención del tratamiento médico, de esa forma dirigida o inducida al consumo simplemente. La selección de medicamentos es mucho más rápida, tiene menos tiempo, prácticamente casi no participa el paciente. Y esto conduce a esos errores. Además de que hay una cantidad de productos médicos, sobre todo desde el punto de vista de medicamentos, que ha sido demostrado en varias oportunidades, no son lo suficientemente probados antes de salir al mercado de manera definitiva. Y por eso varias veces, en varias ocasiones, varias casas farmacéuticas han debido retirar medicamentos del mercado por los daños que están ocasionando. Así que ese punto tiene que ver precisamente con la orientación de un sistema como estos, dentro de la modalidad de una sociedad de consumo y un sistema de mercado. ¿El mercado para qué es? Simplemente para vender productos, para comprarlos y consumirlos. Y en ese sentido,
la dinámica de los sistemas de mercado de las sociedades de consumo es que al homologar todo a la categoría de artículos de compra y venta, o sea, de mercancías, se promueven o promocionan o publicitan en las campañas publicitarias para inducir el consumo, como cualquier cosa. Es decir, hoy en día ustedes ven publicidad en la radio que habla de un cosmético y al momento están hablando igualitico, con las mismas características y técnicas de venta y de comunicación de los servicios que ofrece una IPS. Igual que un automóvil o que una EPS o que un medicamento de consumo abierto, que un alimento o que un tour o que una venta de planes de gimnasia. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si las personas se ocupan y se centran en sus peticiones y en sus exigencias, solamente en que yo vengo aquí, tengo el derecho a que me atiendan, eso no se niega a nadie. Pero si no trascienden de ahí, del criterio meramente de ese derecho, a entender lo que es el derecho a la salud, no vamos a avanzar como sociedad. Y ustedes no nos van a poder acompañar a los médicos y a los que los tenemos claro dentro de los médicos a cambiar este sistema, que hay que cambiarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La ley estatutaria de salud establece claramente cuál es el marco de lo que hay que hacer, y el cambio de la ley 100 sobre la base del desarrollo de esa ley estatutaria. Ese marco de la ley 100, esa ley 100 va a ser cambiada por la reglamentación de la ley estatutaria, teniendo como esencia y base fundamental el derecho a la salud. Y gracias a la publicidad que nos atropella por todos lados, en todos los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, internet, las revistas, y gracias a la conectividad que hoy tenemos en todo el país, sobre todo por internet, estos servicios de atención médica se nos aparecen en la cabeza, ya decía, homologados a todos los demás productos y artículos de consumo, como una cuestión que está en oferta dentro del marco de un libre mercado, libre competencia de mercado, o mercado de libre competencia, para ser comprados como cualquier mercancía, pero que además son presentados por los publicistas como con una propaganda que exalta las calidades sobre el competidor. Vaya a la IPS fulana de tal, y aquí lo atendemos mejor que en otras. Inscríbase a nuestra EPS, que es mejor que no sé qué, que sé cuándo, con calidad humana, etc. Es decir, fíjense, por favor, que lo que hay ahí no es realmente el objetivo de ofrecernos una atención real y digna. El objetivo es captarnos como clientes que compramos un artículo que en el mercado. Para eso es la publicidad, para captar clientes. Y entonces, ustedes han visto muchas veces en la publicidad en radio, televisión e internet, dan premios para los que compren de primero este plan o aquel complementario, etcétera, y paguen más dineros para que los atiendan mejor. Es decir, aquí lo que hay realmente en el fondo, sobre el cual subyace todo una mampara que le dicen sistema de salud, es prácticamente la captación de dinero. Como les decía entonces, da lo mismo vender un cosmético o una cuestión de esas que se utilizan para la belleza, o un vestido, que un plan de salud. Las características publicitarias son exactamente las mismas. Y entonces pasa siempre lo mismo. La gente se ilusiona, se afilia a tal EPS y va a cual IPS porque le dijeron que lo van a atender mejor. Y tras se estrellan contra la realidad. ¿Por qué?
Pues porque ya no les importa de ahí en adelante más. Ya se vendió, ya se capturó al cliente, no al paciente. De ahí en adelante sí, le toca tener mucha paciencia. Es decir, como se dice técnicamente, la postventa es otra cosa. Ya el dinero está en nuestros bolsillos. Y pues veamos a ver. Y esperar a que el Estado, cuando quiera funcionar, empiece las actividades sancionatorias que en la mayoría de las veces van a ser burladas, como son los desacatos, etc. De todas maneras, el cumplimiento de lo prometido en la venta del servicio, de los planes, depende de si lo que va a dársele al paciente en forma de servicio afecta o no afecta la ganancia final. Es decir, es lo que se va a la parte de las autorizaciones. Si el procedimiento es muy costoso o el medicamento es muy costoso, hay que ver si se autoriza o no se autoriza, porque se verá afectada finalmente la capacidad lucrativa de esa empresa. Y finalmente, si no se puede pagar directamente desde ahí, entonces se pasa a otro nivel de pago, pues que pague papá Estado. Y entonces son los medicamentos que empiezan a hacer y procedimientos que empiezan a ser parte de una lista de exclusiones, que en ninguna parte está contemplada una lista de exclusiones en la Ley Estatutaria de Salud, sino que están contemplados criterios de exclusión. Y ellos son, en primer lugar, que el objetivo de la acción terapéutica, ya sea el uso de medicamentos o de procedimientos quirúrgicos u otros procedimientos, tenga un fin meramente cosmético. Por otra parte, que no exista una evidencia científica sobre la seguridad e eficacia clínica del tratamiento a seguir, pero además que no exista una evidencia científica sobre su efectividad, que el uso no haya sido autorizado en caso de un medicamento por la autoridad competente, ese medicamento o ese procedimiento terapéutico se encuentre en fase de experimentación aún, y la otra cosa es que tengan que ser prestados en el exterior. Sin embargo, cuando ocurre que, a pesar de cumplirse uno de esos criterios que el médico considera de exclusión, se puede todavía, porque hay que proteger el derecho a la vida y el derecho a la salud, que son fundamentales, acudir a una instancia más alta, y es que esto contemplado por fuera o excluido por fuera, si es necesario para salvar la vida del paciente o recuperarla, entonces se puede hacer de un fondo especial de dineros destinado para esa causa. Así que con esto nosotros tenemos que tener en cuenta que existen estas posibilidades para, como pacientes, hacerlos valer. Pero como decía hace un momento, hace un rato, solamente cambiando el concepto del cuál es el verdadero derecho a la salud, podemos avanzar en ese sentido. Cuando una vez hablaba con un gerente de un laboratorio, hace ya algunos años, de los problemas que existen en el sistema con los sobrecostos de medicamentos, y con un gerente de una EPS, me dijo: vea, doctor, nosotros somos una empresa para ganar plata, somos una empresa privada para ganar dinero, no somos una empresa para hacer caridad, no somos una entidad caritativa. Y esto no ha sido solamente a mí, esto ha ocurrido en otras partes con relación a medicamentos, como los medicamentos para el tratamiento del SIDA y otras enfermedades. Pero veamos rápidamente
¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, hay dos situaciones. Por un lado, hay la presión de todo lo que es la parte de producción industrial a todos los niveles, para que los productos que salen de esa actividad industrial sean vendidos y consumidos. Eso genera una presión social y económica permanente, apoyada por la publicidad que induce a ese consumo, como decía. Pero además, eso genera otra cosa que es mucho más difícil de prever o de dilucidar y de encontrar en el comportamiento social y cultural a lo largo de los años. Y es que hay una inducción mediante todo esto que digo, más la aprobación de leyes que permitan esos avances. Y acuérdense que las leyes se imponen por la correlación de fuerzas allá en el poder y en los escenarios del Parlamento, los escenarios parlamentarios. Con esos cambios, decía, y esas presiones, hay comunidades enteras y grupos sociales que van poco a poco abandonando sus actividades culturales que se han ido relacionando o que están íntimamente relacionadas de manera real a la salud, al bienestar y al buen vivir. Y esas actividades son, por ejemplo, cultivar y consumir sus propios alimentos en las regiones y desarrollar actividades de mercadeo para esos propios alimentos, que son los que hacen parte de la dieta específica y que permiten el desarrollo de trabajo a todos los niveles. Pero además esas son formas que establecen unas sistemas de convivencia, o son unos sistemas que establecen y permiten unas formas de convivencia en las comunidades que es más armónica que disarmónica. Son convivencias precisamente en donde hay una gran participación de lo colectivo. Hay una gran participación hacia el desarrollo de las culturas, hacia el desarrollo cultural. Hay una gran participación en cosas en común que identifica a las comunidades. Es decir, esa identificación, esa identidad es lo que es la cultura en últimas. Con los procesos de producción en gran escala, para consumo en gran escala, de productos monotemáticos, poco variados en cuanto a su procedencia y a su utilización, y a su utilidad, también. Entonces se va perdiendo la diversidad y va siendo reemplazada por la uniformidad. La uniformidad destruye la diversidad cultural, y esa destrucción de las actividades culturales que suponen acciones gregarias, comunitarias, conduce al desarrollo acelerado del individualismo. Y ese desarrollo del individualismo, esa actividad individual, conduce a una ruptura en la comunicación y en la acción mancomunada. Y esa ruptura en la acción mancomunada, en la comunicación, y ese aumento del individualismo conduce o facilita el consumo desaforado de cosas. Lo vemos cómo se ha profundizado desde la aparición de los celulares y de los diversos modos de comunicación a través de los celulares. Todo esto lo digo para hacer caer en cuenta de una cosa. Como enunciaba al comienzo, las prácticas sociales, culturales, que establecen a la salud sobre la base de prácticas y de hábitos saludables, ¿sí?, que buscan y que permiten a la persona identificar cuándo está enferma o cuándo se siente enferma, acudir al médico.
Con lo que decía que ocurre en la pérdida de esas prácticas, la gente y las comunidades y la sociedad, sin darse cuenta, ha ido trasladando de su fuero interno, de esa percepción interna, de lo de adentro hacia afuera, ha ido trasladando ese concepto, ese valor de la salud, a entregárselo a agentes externos. ¿Y quiénes son esos agentes externos? Los que ahora se encargan de tratar la enfermedad. Me explico, cuando se cambia el valor salud como sinónimo de bienestar y posibilidad de desarrollarnos como personas, por el valor salud como sinónimo de ausencia, de enfermedad solamente. Entonces estamos entregando a quienes tienen la posibilidad y la capacidad de tratar las enfermedades para curarlas o paliarlas. Le estamos entregando ese valor a ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Ya ese concepto no es propio de la comunidad y de nosotros mismos, sino que viene de afuera hacia adentro. Y eso es lo que está determinando y reforzando precisamente la posibilidad de que eso sea consumido, porque nos lo ofrecen. Como dicen hoy en día, está en oferta. ¿Para qué? Para que lo compremos. Preponderante en lo que es la atención y es el diagnóstico clínico fundamentado en la medicina basada en el relato del paciente, en el relato que el paciente hace a su médico, en el acto médico que ocurre entre ellos dos y los demás elementos o estamentos que se involucren en el posterior desarrollo de ese acto médico para resolver el problema que aqueja a esa persona. No es 100% medicina basada en la evidencia, no es 100% tecnología de última generación la que va a resolver eso. Ese tipo de consumo de esos equipos y de esos productos e insumos, si se hace de manera indiscriminada y no ponderada, a lo que lleva es al quiebre del sistema. Bien, contra eso entonces se debe plantear, no contra eso, junto a eso, pasamos ya al ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque decía que hay que formar a ese personal de salud con todas las especialidades médicas y demás profesiones de la salud. ¿Y quiénes lo hacen? Las universidades, el sistema educativo superior. Y eso también es hoy en día un gran negocio. Es un negocio supremamente lucrativo y floreciente, el de la educación, y en particular la educación médica, la más costosa. Pero todo esto, ¿para qué? Pues simplemente para prestar la atención médica al tratamiento de las enfermedades. Es decir, la enfermedad y su tratamiento es el negocio, no la salud. La enfermedad, entonces y el tratamiento, hay que financiarlo. Y aquí ya vamos a cerrar todo ese concepto de el sistema, el gran complejo médico empresarial. ¿Con qué lo cerramos? Con las empresas de aseguramiento, con los aseguradores, con los seguros, con la venta de seguros. ¿Y dónde está en el sistema general de seguridad social que funciona en este momento y que la ley estatutaria de salud ordenó que desaparezca? ¿Dónde está eso? En los planes, los antes llamados POS, hoy planes de beneficios, lo que se llama el régimen contributivo y régimen subsidiado, que no son más que pólizas que el seguro, que los aseguradores o las empresas aseguradoras EPS venden. Lo que uno compra, el aporte que uno está haciendo es la cuota de lo que compró como póliza de aseguramiento, que según la capacidad de pago me cubre un plan de beneficios más amplio o más escaso.
pero que según no haya capacidad de pago, entonces de todas formas esas aseguradoras se lo venden a dos instancias, a nivel privado, cualquiera de nosotros que estemos en el régimen contributivo, o al Estado que compra esas pólizas para subsidiar en el post subsidiado o el SISBEN, lo que llamarme normalmente o comúnmente conocemos como SISBEN. Pero además quedan también los vinculados, que yo llamo más bien no vinculados, que algún tipo de cobertura, si la pelean y se hacen la pataleta correspondiente, lo van a tener. Esa es otra parte. Y además los regímenes especiales, Fuerzas Armadas, Magisterio. Todo eso, precisamente, nada de eso, todo, absolutamente todo, es cobrado, es pagado. ¿Y es pagado por quiénes? Por nosotros. ¿Quién retiene, quién capta esos dineros? Los aseguradores. Y ya para cerrar todo esto, esos dineros sufren un proceso de financiarización, es decir, pasan a los bancos, todos ellos privados, y se convierten en parte del capital financiero del sistema bancario para producir más réditos allí. Con esto podríamos cerrar el ciclo de lo que es el complejo médico empresarial, haciendo un repaso del componente o de los componentes del complejo médico empresarial, esa parte sistémica. ¿Qué se necesita? La persona que requiere atención, ¿cierto? Los centros de atención y formación médica, que son las facultades de medicina, y los hospitales universitarios. Las personas que atienden a quienes requieren atención médica, que son los profesionales y trabajadores de la salud. La industria, la industria transnacional productora de dispositivos médicos, representados en equipos médicos, en medicamentos y demás insumos, para atender en aspectos diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación o de paliación, de diversos niveles de complejidad y con precios inherentes a cada nivel de complejidad. Entre más complejo, más costoso. Y lo más y es parte de lo que se enseña en las facultades de medicina y de ciencias de la salud, es en avalar y a utilizar o a consumir lo nuevo en tecnología. Lo viejo se desecha, así sirva y sea útil. Decía que la otra parte es la infraestructura física. Entonces, están los centros de formación en ciencias de la salud, los puestos de salud, los centros de salud, representados en universidades, clínicas u hospitales de diversos niveles de complejidad, en donde se abren verdaderas unidades de negocio, como lo decía anteriormente, pero con una característica. En esos hospitales, en esas clínicas, no se funciona de manera unificada, sino que cada una de esas unidades de negocio es independiente. Y en cada unidad de negocio hay una contratación específica, diferencial entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, veamos, en insumos de dotación para puestos de salud hospitales, como decía, las camas, la televisión, los monitores, son unidades de negocio. En los sistemas de transporte, en todo ese complejo médico empresarial, fíjense que encontramos una relación entre el trabajo y el dinero, o sea, el capital que paga todas esas cosas. Hay una verdadera relación capital-trabajo. Y en esa relación capital-trabajo hay un creador de la mercancía que se llama atención médica o servicios de salud. ¿Quién es el creador de esa riqueza, de ese trabajo? Pues los médicos y todos los trabajadores de la salud. Sin ellos no puede ocurrir ningún proceso.
no hay venta que sirva, porque no hay quien convierta eso en dinero para las empresas. Es decir, ese capital se utiliza para pagar algo del trabajo de las personas, pero sin esa relación, sin ese trabajo no ocurre nada de eso. Pero ¿qué hay? Una infraestructura que permita que eso ocurra. Y esa infraestructura son todo lo que hace parte del sistema de salud. Y finalmente, como en cualquier evento de compra y venta, un comprador. Ese comprador es el paciente, llamado ahora cliente o usuario, según que se lo quiera llamar. Como decía anteriormente, el otro comprador es el Estado, para subsidiar los servicios. Pero siempre hay un comprador. Y decía, pues hay un capital de inversión que mediante todo este proceso se va acumulando y se va ampliando. Y para terminar, ¿cómo se va acumulando y se va ampliando? Porque a pesar de que a la gente se la atienda o no, bien o mal, poco o mucho, siguen entrando las cuotas de aportes al sistema, siguen entrando los dineros al sistema por parte de los impuestos generales en el presupuesto general de la nación, adjudicado a la salud. Pero además ha ocurrido que esos dineros nunca se han reinvertido en salud. No hemos visto que se hayan reinvertido en mejorar los servicios, se han reinvertido en la construcción de hospitales nuevos, que se convierten, que son privados, pero con dineros públicos, con destinación específica a salud. Pero hay otra cosa más grave. Una parte de esos dineros se han esfumado. Y a la red pública de hospitales, el Estado les debe varios billones de pesos. Y a buena parte de la red privada, otras varios billones de pesos. Y a las EPS privadas, también billones de pesos. Y entonces ocurre y aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan o el proyecto de ley o la ley de punto final, que estamos seguros, por la forma en cómo está diseñada y por cuanto la estructura del sistema conduce inexorablemente a que estas crisis se repitan y se repitan. El no cambio de esa estructura, la no solución, no solucionará el problema, sino que va a hacerlo cíclico y repetitivo. La ley de punto final no será de punto final, será simplemente de puntos suspensivos, y dentro de cada vez más corto tiempo se va a estar repitiendo y vamos a estar pagando con vida, con pérdida de la salud, con aumento de la carga de enfermedad en la sociedad y con dinero, este sistema que tenemos que echarlo abajo ya y evitar que nuestra red de hospitales, construida con tanta dificultad durante tantos años, sea arrebatada a precio de huevo por las capitales transnacionales y nacionales para comprarlos y volverlos clínicas y hospitales privados, como ocurrió con toda la infraestructura del Seguro Social y de las cajas de previsión. Muchas gracias.